Listo. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes, panelistas, invitados. En nombre del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, les damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio titulado La transición energética en municipios y departamentos. Este es un espacio que busca justamente generar un diálogo entre expertos del sector energético, ambiental y territorial con el propósito de reflexionar sobre el papel de los entes territoriales para cumplir los compromisos de descarbonización, eficiencia y usos de energías renovables. Hoy nos acompañan destacados panelistas cuyas trayectorias profesionales representan una mirada integral a este desafío que nos ocupa el día de hoy. Procederé entonces a presentar a nuestros intervinientes. Estamos con el doctor Milton Montoya. El doctor Montoya cuenta con estudios postdoctorales de la Universidad de Dundee, Reino Unido, doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho de la Energía en España y abogado de la Universidad Externada de Colombia. Es director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado y socio de la firma Holland & Knight. Se ha desempeñado como asesor legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del Ministerio de Energía, de la Agencia Nacional de Minería y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Es integrante del Academic Advisory Group de la sección de Energía y Recursos Naturales de la International Bar Association, profesor invitado de la Universidad de Dundee, de la Universidad de Durham, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Almería, entre otras. Bienvenido, doctor Montoya. Muchas gracias, Dana. Nos acompaña también el doctor Luis Ferney Moreno. El doctor Luis Ferney es abogado de la Universidad de Externado, PhD en Derecho de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y Magister en Derecho Económico de la misma universidad. Especialista en tributación de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios de regulación en servicios públicos de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Es socio fundador de la firma Moreno Servicios Legales, exdirector y docente investigador del Departamento en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Regulación, ASIER, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo de FIDA y miembro de la Junta Directiva de ISA. Bienvenido, doctor Luis Fernet. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Nos acompaña también la doctora Carolina Montes. La doctora Carolina es abogada de la Universidad Externado, especialista en Derecho de Medio Ambiente y doctora en Derecho de la misma universidad con tesis doctoral en Derecho Ambiental. Es nuestra directora del Departamento en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado, investigadora y docente de Derecho Ambiental tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Además, se ha desempeñado como consultora en entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas y Energía. Ha sido asesora legal de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, consultora de GTZ en el Programa para el Medio Ambiente en Colombia y contralora delegada para Medio Ambiente en la Contraloría General de la República. Bienvenida, doctora Carolina. Oh, creo que tenemos un tema de micrófono. Tardes para todos, gracias. Estaba activando la cámara, gracias. Listo. Continuamos presentando a nuestros panelistas. Nos acompaña también el doctor Armando Gutiérrez. El doctor Armando es abogado de la Universidad Externada de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Público de la Universidad Externada de Colombia, en Derecho de Minero Energético de la misma universidad, cuenta con maestría en Derecho Empresarial y Negocios Internacionales de la Escuela Internacional de Negocios y Universidad Católica de España. Actualmente es el director de Nacional de Ciudades Inteligentes y Alumbrado Público, ANAP. Cuenta con experiencia de más de 25 años en el sector de servicios públicos, especialmente en servicios de alumbrado público, acueducto, alcantarillado y aseo. Bienvenido, doctor Armando. También tenemos un tema de micrófonos. Se demora un poquito. Muy buenas Sí. tardes, mucho gusto saludarlos a todos, a compartir este panel con estos profesionales tan importantes. Gracias, doctor Armando. También nos acompaña como panelista el doctor Everaldo Lambrea. El doctor Everaldo es abogado de la Universidad de los Andes, con doctorado en Derecho de la Universidad de Stanford y magíster en Derecho de la Universidad de Georgetown.
Cuenta con más de 15 años de experiencia, entre los que se destacan magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia y director del área de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes. Además, se ha desempeñado como docente y líder en desarrollo de proyectos de investigación en las universidades de los Andes, externado de Colombia y AFIT. Actualmente es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana. Dana, se te apagó el micrófono. Me disculpo. Vuelvo a presentar entonces al doctor Everaldo. Creo que no quedó en la presentación. Director jurídico, no, pero sí llegaste hasta director ¿Sí llegué? jurídico. Jurídico, Sí, sí, sí. director jurídico. Muchísimas gracias. Y por último, también nos acompañarán como panelistas invitados el doctor Leonardo Rojas como coordinador de gestión del conocimiento de la Federación Colombiana de Municipios y Sandra Castro, directora de gestión técnica de la Federación Colombiana de Municipios. Bienvenidos también a esta discusión. ¿Listo? Una vez presentados a todos nuestros participantes y panelistas el día de hoy, vamos entonces a iniciar con una primera ronda de intervenciones. La idea es que nuestros invitados le hemos asignado una pregunta específica en esta primera ronda con el fin de que desde su experiencia y conocimiento nos puedan compartir precisamente ese punto de vista, esas propuestas y reflexiones. Me gustaría entonces comenzar con el doctor Montoya, director del departamento. Doctor Montoya, nos gustaría que abordara para iniciar esta discusión precisamente ese tema de cómo se percibe la transición energética en los territorios, cuáles pueden ser las preocupaciones e intereses de las comunidades en Colombia frente a los diversos proyectos asociados con transición energética y cuáles pueden ser las dificultades que se enfrentaría a la implementación de esta transición en las regiones. Bueno, muy bien. Quiero confirmar que me escuchan. Sí, señor. ¿Y se me ve bien? Bueno, muchas gracias, Dana, y también muchas gracias a todos los panelistas quienes aceptaron esta invitación en nombre del Departamento de Derecho Minero Energético. Y por supuesto también muchas gracias al doctor Luis Fernández por la iniciativa en esta conversación que vamos a tener hoy en torno a un tema que todavía pues yo considero que es un reto. Es un reto a nivel territorial el poder entender y el poder conocer cuáles son tanto las implicaciones como el significado de la transición energética en los territorios. Y dicho esto, quisiera compartir pantalla. Tengo una muy breve presentación. Vamos a ver si la plataforma me habilita. Vamos a ver si acá está. Listo, aquí está. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, pues si yo parto de la base, pues, digamos, vamos a partir de la base de los documentos oficiales del gobierno. Uno que encuentra cuando busca las referencias respecto a la transición energética justa en los territorios. Entonces, digamos, el documento Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa del Ministerio de Minas y Energía, lo que me dice es que hay todos unos desafíos en materia de transición energética territorial, en particular unos retos asociados a la protección del empleo, la reconversión laboral, 3, la diversificación productiva en las regiones, un proceso, digamos, paulatino de reindustrialización de la economía y la protección ambiental. Digamos, esto en el contexto de un entendimiento de la transición basada en la paulatina sustitución de todas las industrias que están asociadas a, digamos, a las altas emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso colombiano, pues todos lo conocemos fundamentalmente asociado a la industria de los hidrocarburos y la industria del carbón. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que a medida que Colombia vaya, digamos, desmontándose de la industria de los hidrocarburos y del carbón, y de la minería en particular del carbón, y por lo tanto esas industrias dejen de tener ese rol
predominante en los territorios, en las regiones que lo tienen. Todos conocemos muy bien los casos de La Guajira, del Cesar, Santanderes, pues surgen unas preocupaciones y surgen unos retos como son protección del empleo, que ya no va a venir ligado a estas industrias, cómo diversifico desde un punto de vista de la economía productiva esas regiones para que, digamos, al ya no ser dependientes o al no tener el protagonismo, estas industrias extractivas, por llamarlo de alguna manera, pues pueda tener otras que las reemplacen, ¿cierto? Como a su vez integro procesos de reconversión laboral a este proceso de sustitución y adicionalmente cómo incorporo la protección ambiental a partir de las nuevas actividades que van a ser el motor de los territorios. Entonces, eso como punto de partida. Cuando uno revisa los documentos del Departamento Nacional de Planeación, del DNP, básicamente dice que las regiones tienen un rol muy importante en los procesos de transición energética actuales y para eso pues nos basamos en la Ley 2294 del 2023 con dos figuras importantes. En primer lugar, el desarrollo de las comunidades energéticas, donde muy seguramente vamos a hablar en el transcurso de este webinar respecto a cuál es el real potencial del desarrollo de comunidades energéticas representativas como motor de la transición en el territorio. Y dos, todo el impulso que se le ha venido dando, y eso sí es verdad que ha ocurrido, digamos, pues teniendo en cuenta el impulso que le ha dado la Agencia Nacional de Minería en este gobierno, estas figuras, que son todos los procesos, digamos, de reserva estratégica para proyectos asociativos, ¿cierto? Donde las comunidades son parte, que impulsa el desarrollo de estos proyectos mineros en combinación con todos los procesos de formalización minera que se han venido desarrollando, digamos, desde el punto de vista de la política pública en este gobierno, de la política pública minera, y que a su vez también, pues, le da un protagonismo a las comunidades que tradicionalmente han desarrollado una minería en el territorio, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que me parece importante tenerlo en el radar. Entonces, cuando uno habla de esos retos y esos desafíos, yo diría que en primer lugar, el principal reto y el punto de partida es la pedagogía de la transición en el territorio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que necesariamente tenemos que llevar el discurso de la transición a los territorios para que haya efectivamente un conocimiento informado de la transición, lo que significa para las regiones, para las comunidades, cuáles son sus efectos y adicionalmente pues cuál es el potencial que hay en las regiones, porque no es el mismo en todas las regiones de Colombia el potencial para el desarrollo de proyectos renovables, eólicos, fotovoltaicos, para el desarrollo de proyectos mineros asociativos, para el desarrollo e impulso inclusive de las ciudades inteligentes, por supuesto, para el desarrollo también inclusive de pequeños proyectos asociados a la tecnología hidráulica, para los proyectos asociados también, por supuesto, a las tecnologías pues tradicionales de generación que tampoco podemos descartar y que también hacen parte de nuestra transición en el marco de una confiabilidad y seguridad de suministro. Entonces yo creo que ese primer mensaje es el de una pedagogía de la transición. En segundo lugar, por supuesto, pues cómo vamos a preocuparnos de esos procesos de reconversión laboral, pero más que reconversión laboral, antes cómo vamos a planear esa reconfiguración económica de los territorios a medida que, digamos, las actividades extractivas tradicionales vayan perdiendo protagonismo y cómo vamos impulsando estas nuevas actividades económicas. También, pues, cómo vamos a posibilitar que los proyectos de la transición energética, bien sean eólicos, fotovoltaicos, mineros asociados a minerales estratégicos como el desarrollo, por ejemplo, de proyectos mineros de fosfatos, que la Agencia Nacional de Minería acaba de presentar una ronda, o inclusive pensando en que tal vez podamos desarrollar proyectos de cobre, cómo vamos a viabilizar esos proyectos desde el punto de vista del relacionamiento comunitario en particular, con unas consultas previas más eficientes, más ágiles, pero no solamente consultas previas respecto a comunidades indígenas o negritudes, sino también cómo vamos a potenciar esos proyectos de la transición en las comunidades tradicionales, en las comunidades no étnicas. Ya lo dijo la Corte Constitucional,
Tenemos un déficit de protección y de unos mecanismos, hay un déficit de protección inadmisible hacia las comunidades y hacia las autoridades locales en los mecanismos de involucramiento y participación en las decisiones asociadas al sector minero energético. Y yo creo que esa reflexión de la Corte en la sentencia de SU 095 del 2018 se mantiene vigente, más aún en los proyectos asociados a la transición energética, y ese tema no lo hemos podido resolver. Esos mecanismos de coordinación, concurrencia y concertación con las comunidades no étnicas sino tradicionales, todavía no tenemos ley de la República en la materia. Seguimos con unos protocolos en materia de concertación que han venido implementando en el día a día la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero nos hace falta ese instrumento legal. Y adicionalmente, y para ir concluyendo, Dana, pues hay un aspecto que a mí me preocupa muchísimo y es, un aspecto que se divide en dos. Uno, ¿cómo integro desde el punto de vista de la planeación del territorio la variable mineroenergética y hoy en día pues esa variable mineroenergética de la transición dentro del ordenamiento territorial, tanto departamental como municipal, para que haya, digamos, una compatibilidad entre esa visión de impulso a los proyectos de la transición con también la misma visión dentro del departamento y dentro de los municipios? Lo primero. Y lo segundo, que muy seguramente Carolina hará referencia, es cómo también integro esa planeación ambiental de los territorios incorporando la variable mineroenergética de los proyectos asociados a la transición. Es que ya lo sabemos, los proyectos eólicos también necesitan una licencia ambiental y necesitan una licencia ambiental, ojalá que se tramite de una forma ágil, de una manera oportuna. Ni hablar de los proyectos de generación eólica, se va a caer el cielo, ni hablar de los proyectos de generación eólica costa afuera, de los retos que significan desde su licenciamiento ambiental y desde el desarrollo con las comunidades. Entonces yo creo que ese componente también ambiental es muy importante tenerlo en cuenta desde la óptica del territorio para que finalmente nosotros podamos avanzar en un proceso de transición energética, pues que sea, digamos, efectivo, que efectivamente los proyectos entren en operación cuando se necesitan y que sean también compatibles con las expectativas de las comunidades y de las regiones. Y cierro con lo siguiente, Dana. Yo creo que cuando uno analiza temas de política pública, pues hay todavía un elemento pendiente y es en la gobernanza mineroenergética, cómo le podemos transmitir a las regiones y a las comunidades que de estos proyectos se va a derivar bienestar para las comunidades. Cómo, digamos, incorporamos el concepto de que los proyectos de la transición energética efectivamente pueden ser un motor, no de desarrollo, esa palabra no me gusta porque las visiones de desarrollo son disímiles, pero sí de bienestar bajo el entendimiento que queramos, bienestar económico, bienestar desde el punto de vista de infraestructura de proyectos, bienestar desde el punto de vista de formación en nuevas capacidades para las comunidades, en proyectos de salud, en proyectos de educación, en fin, que es lo que finalmente se conoce como la justicia redistributiva. Y es entonces cómo la transición energética en Colombia va a dejar algo palpable para nuestras comunidades y para nuestros territorios, allí donde se desarrollan estos proyectos. Entonces yo creo que, Ana, me atengo al tiempo asignado con esta pregunta inicial y te doy la palabra para continuar con el resto de las intervenciones. Perfecto, doctor Montoya. Muchísimas gracias por su participación y por darnos ese abrebocas precisamente a los retos a los que nos estamos enfrentando en esta materia y sentar las bases de discusión para los siguientes panelistas. Me gustaría entonces pasar un poco más hacia lo territorial y hablar con el doctor Leonardo Rojas de la Federación Colombiana de Municipios. Realmente ellos tienen un conocimiento muy profundo de las capacidades y también de las limitaciones a las que se están enfrentando los mismos municipios en esta materia. Entonces, doctor Leonardo, me gustaría preguntarle cuáles son los retos a los que se están enfrentando los municipios más pequeños o con menores recursos para poder cumplir con los compromisos de transición energética que están establecidos en las leyes. Hola a todos, un gusto saludarlos. ¿Me están escuchando, Dana? Sí, señor. Bueno, muy pertinente este espacio de diálogo con estos expertos y yo creo que tu pregunta
también pertinente frente a la realidad territorial que de alguna manera desde esa visión macro que nos acaba de relacionar el doctor Montoya, al final esos efectos e impactos directamente se ven reflejados en las dinámicas territoriales o en nuestros gobiernos subnacionales. Yo creo que fundamental como efectos o principales retos que están afrontando los territorios, no solamente en tema fiscal, sino en tema productivo, es efectivamente cómo ese proceso que se encaminó a través del Plan Nacional de Desarrollo en el actual gobierno de transitar hacia un proceso de transición energética, valga la redundancia, de poder buscar suplir los recursos fósiles y de alguna manera buscar procesos de reconversión productiva y de diversificación económica pues, en todas nuestras regiones en Colombia. No obstante, digamos, tal como está planteado en el plan de desarrollo, la dinámica a nivel territorial y sobre todo de la existencia de programas que conlleven realmente esa diversificación económica y productiva en los territorios se ha visto de una manera muy lenta. Entonces, hay bastante demanda de los señores alcaldes, sobre todo de programas reales de unidades productivas agropecuarias o de procesos industriales promovidos tanto por el Ministerio de Agricultura o por el Ministerio de Comercio o por ProColombia, que efectivamente no han, digamos, no han sido socializados, no han sido de alguna manera puestos en implementación en todos los territorios como se consideraría pudiera avanzar. Y el tema principal, digamos, como efecto de la transición energética es que al no haber, digamos, un proceso de transición justa, digamos, acorde a las realidades del territorio, digamos, las diferentes decisiones que se han tomado en el sector minero energético ha conllevado a que se aumente bastante no solamente la conflictividad social, sino de alguna manera que gran parte de las empresas que hacen presencia en estos territorios, que apoyan, digamos, de alguna manera el recaudo fiscal de los municipios, estén tomando decisiones de reducir considerablemente sus operaciones, no solamente en exploración, que de alguna manera está determinado por la misma línea política del actual gobierno, sino también en temas de producción de estos recursos naturales no renovables. Muy bien lo mencionaba el doctor Montoya, casos, digamos, conocidos desde hace, incluso no en el gobierno actual, sino por temas de mercado, con todo el tema de PRODE con el Cesar, que conlleva efectos importantes en reducción de regalías, de impuestos locales en los municipios de mineros del Cesar, sino también una reducción importante de regalías para este territorio. Y actualmente se ve reflejado de manera importante cómo se avisora esta reducción que se puede llevar a cabo por, de alguna manera, las decisiones empresariales que ha tomado la empresa Drummond de reducir prácticamente su plan de producción para el año 2025 de 20 millones de toneladas de carbón a 10 millones, entre 10 y 15 millones de toneladas. Entonces tiene un efecto directo, por ejemplo, para las comunidades de La Guajira, donde conocemos que la extracción de carbón puede representar casi el 45 al 50% del PIB del departamento, pero no solamente tiene impactos frente a temas como empleo, temas de dinámicas comerciales, de desarrollo de proveedores, toda la cadena logística, comercial, hotelera, sino puede conllevar efectos importantes incluso en el recaudo de recursos del sistema general de regalías. Entonces, solamente esa reducción de 10 millones de toneladas perfectamente puede estar impactando entre 1 a 2 billones de pesos en el recaudo del sistema general de regalías. Y así mismo viene, digamos, los alcaldes nos socializan mucho preocupación, por ejemplo, en Montelíbano, también que se ha conocido noticias de reducción también de operaciones por la empresa Cerro Matoso, en el Meta también alcaldes han mencionado la reducción de operaciones, reducción de empleos en sus territorios, en el Tolima, en el Huila. Visitamos muchos territorios y no solamente lo relacionado con la industria extractiva, digamos, se ha visto impactada, sino también los comercios locales
empresas hoteleras. Por ejemplo, hace poco estuvimos en Tolima, en Huila, todo ese cinturón importante productor de hidrocarburos, o en Casanare, donde gremios hoteleros que de alguna manera aportan con el pago del impuesto del ICA, dinamizan la economía, nos reflejan que se han reducido prácticamente sus ingresos en un 40%. Entonces yo creo que el principal reto, estimada Dana, y acá todos los que nos convocan a este conversatorio, es cómo de alguna manera se debe garantizar esa sustitución de recursos importantes que históricamente venían recibiendo por extracción de recursos naturales no renovables. Todos los alcaldes, por supuesto, sabemos, y los líderes sociales saben muy bien que pues, poco a poco se tiene que ir desarrollando procesos de transición energética basados en, sobre todo en tema de economías limpias y de descarbonizar todos los procesos productivos, pero ellos dicen que tiene que ser paulatino hasta tanto no se garantice, digamos, desarrollos productivos, empresariales, industriales, que reemplacen estas rentas importantes, porque no cabe duda que estos recursos naturales, aquí que nos convoca este programa de la Facultad de la Universidad Externado de Derecho Minero, se conoce muy bien el aporte que tiene esta industria en las exportaciones. Al reducirse las operaciones de estas empresas o los proyectos de exploración o de producción, inmediatamente se reducen las exportaciones, se reducen los ingresos de regalías que están proyectados, digamos, para el presupuesto del 25-26, más o menos 31 billones, que ingresos corrientes son 25 billones para 25-26, 5 billones son de rendimientos financieros, que una parte van para todo el tema de OCAD-PAS, y se proyecta, digamos, si son 31 billones, ¿sí? Aproximadamente este bienio, estaríamos hablando entre unos 12 a 13 billones por año. Y ya acorde al proceso de transición energética, el Ministerio de Hacienda le ha entregado ya a los alcaldes y el Ministerio de Minas una proyección de que aproximadamente en unos 8 años podríamos estar hablando de la mitad, más o menos unos 6 billones de pesos de regalías. Entonces, si no desarrollamos un proceso rápidamente de orientar nueva vocación productiva, diversificar la economía y sobre todo con apoyo del sector privado, porque los alcaldes dicen lo que no aporta al sector privado actualmente, estas empresas en empleo, en industria y comercio, en consumo, etcétera, no lo va a hacer el gobierno. Tiene que ser algo muy de la mano con el sector privado, con otros desarrollos empresariales, industriales, que de alguna manera sustituyan esas fuentes, porque se estaría impactando exportaciones, regalías, impuestos de renta, impuestos al patrimonio, retenciones a la fuente, tema de IVA, tema de empleos, y puntualmente a nivel territorial todo lo relacionado con impuestos de industria y comercio y regalías. Entonces, lo ponemos acá frente al panorama, un panorama crudo, sobre todo en estos municipios con tradición minero-energética, y para los otros departamentos, importante reducción en recursos de regalías, que igual les llegan a todos los municipios y departamentos del país, y efectos importantes en los ingresos de la nación. Entonces, es como el panorama de cómo poder sustituir esos recursos importantes que han venido recibiendo por otro tipo de procesos o encadenamientos productivos, en los cuales no se ha visto como tal programas estratégicos en territorio que dinamicen esos nuevos sectores. Perfecto, doctor Leonardo. Muchísimas gracias por presentarnos ese contexto práctico, ese panorama de lo que realmente estamos viendo en los municipios y en los departamentos y los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando. Me gustaría entonces de pronto quizás hablar más allá de los retos, también empezar a hablar un poco más de cuáles pueden ser propuestas para superar estos desafíos. Y para eso me gustaría invitar al doctor Luis Ferney y me gustaría hacerle la siguiente pregunta y es, ¿cuáles pueden ser los instrumentos jurídicos que permitirían a los entes territoriales participar directamente en proyectos de transición energética, de generación, de autogeneración, proyectos de energías renovables? Doctor Luis Ferney. Bueno, muchas gracias, Dana. Tengo aquí una pequeña presentación, así que la voy a proyectar, solamente un segundo.
Claro que sí. Creo que ya estoy autorizado para la presentación. Sí. Sí, señor. Entonces, ya estoy entrando a la presentación rápidamente. Perfecto, ya. Bueno, no sé si se ve la presentación. No, señor. Bueno, entonces Ya creo está que ya va a cargando. empezar. Está Sí, cargando. Muy bien. Entonces, gracias. bueno, muy bien. Muchas gracias por la organización, al departamento, por, eh, por impulsar estas iniciativas de temas que son importantes. Especialmente se ha hablado mucho de transición energética, pero no se ha hecho tanto énfasis en esa transición que tiene que llegar a los departamentos y municipios. Entonces, básicamente quería iniciar diciendo de que fundamentalmente hoy en día pues estamos ante pues una transición energética que es un fenómeno global, pero se exige una acción estatal a nivel de los países. Esa acción estatal tiene que ser a nivel nacional, departamental y municipal. Más adelante voy a mostrar las leyes que apuntan a ello. Eh, por supuesto, la idea es que hoy se está hablando mucho de la transición, pero a nivel de las empresas, a nivel de las inversiones, pero poco nos dedicamos a estudiar el tema en sí de lo que es los entes territoriales, sobre todo en los entes territoriales a nivel de lo que podríamos decir la administración pública departamental y la administración pública municipal. ¿Qué pueden hacer hoy la administración pública? Departamental y municipal. Ese es el gran reto y esa es la idea de cómo logramos identificar un marco legal hoy y como ya lo voy a mostrar, que sí hay un marco legal de actuación tanto de la administración pública departamental y municipal. Pero antes de eso, rápidamente quiero mostrar de que, pues lógicamente ha habido una secuencia de este tema de la transición que se refleja fundamentalmente en un punto importante que es la descarbonización, pero lógicamente no es el único punto que la transición energética se refleja, se materializa. La transición energética también se materializa, por supuesto, principalmente la descarbonización, pero no solamente en la descarbonización, sino también en la digitalización, descentralización de fuentes. Pero aquí lo más importante para este webinar es concentrarnos en la transición energética, pero en el llamado principal que es la descarbonización. Entonces, a nivel internacional ya se ha desarrollado todo un sistema regulatorio internacional que ha tenido un impacto a nivel nacional. En el caso colombiano, nosotros hemos seguido esa secuencia más o menos legal, porque aquí tenemos reserva de ley. Entonces, desde el punto de vista legal, ha habido toda una secuencia de la descarbonización en el que se empezó con la ley 697 del 2001, pasamos por leyes especiales de biocombustibles, luego vino la 1715 del 2014, luego vino la ley del Plan Nacional de Desarrollo del 2019, vino otras leyes importantes y finalmente tenemos la ley 2099, el 2021, en fin. Entonces hay un marco legal ya que es muy importante ver a su interior qué es lo que se está proponiendo. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos decir en estos momentos? Podemos decir en estos momentos que en cuanto a transición energética a nivel de los departamentos y municipios, ¿qué podemos decir? Primero que todo, sí hay un marco constitucional y legal para que se pueda implementar la transición energética a nivel de los departamentos y municipios. Bueno, ahora vamos a mirar cómo se puede hacer, pero voy a primero mirar las bases constitucionales y legales. Desde el punto de vista de la Constitución, tenemos el artículo 80 que habla del desarrollo sostenible como un eje importante, como un principio importante constitucional
Y en desarrollo de ello, por supuesto, Colombia ha venido adoptando unas convenciones internacionales que vienen de la Convención de Naciones Unidas hasta la última del Acuerdo de París. Y todo ello, de la Convención de Naciones 94, el Protocolo de Kioto, más los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más el Acuerdo de París, todo ello ha sido adoptado por leyes. De hecho, ha habido jurisprudencia en donde la misma Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema. Todo ese marco regulatorio internacional que ya está adoptado en el derecho interno colombiano ha tenido una influencia de la necesidad de adecuarse Colombia a ese marco que ya ha sido incluso aprobado porque son tratados internacionales o convenios internacionales. Ese marco va desde la Ley 697 del 2001, como dije anteriormente, pasa por la 1715 del 2014, luego viene la Ley de Departamentos, luego la Ley de Municipios y luego está la Ley de Cambio Climático, luego la Ley de Transición Energética, luego también tenemos la Ley de Acción Climática. Entonces hay una cantidad de leyes que son las que estoy mencionando, que ya están dándole a los departamentos y municipios un rol en este tema de la transición. Porque, por ejemplo, a nivel de los departamentos, la ley de departamentos, por ejemplo, o inclusive desde la misma ley 1715 del 2014, se le dice a los departamentos que pueden pues adoptar ciertas buenas prácticas en materia de eficiencia energética, por ejemplo. O, por ejemplo, la ley de departamentos y municipios, donde le dan ciertamente un papel muy activo a los departamentos y municipios para que hagan planificación y dentro de la planificación introduzcan lo que es las energías renovables a nivel de los departamentos y municipios. Entonces ya hay una base, donde un mensaje, una base, una orden legal a los gobernadores y alcaldes para que puedan introducir dentro de los planes departamentales municipales lo que es la incorporación y el desarrollo de lo que es las energías renovables. Pero no solamente son esto. Por ejemplo, la misma ley de cambio climático también le da unas funciones a departamentos y municipios para que implementen y desarrollen en el marco de la acción climática o en el marco del cambio climático, puedan introducir igualmente medidas de mitigación de efecto invernadero con medidas precisamente de energías renovables. Todo esto estamos hablando de uno de los elementos de la transición. Pero no nos quedamos aquí, sino también podemos ver que tenemos la ley de acción climática que se expidió, en el que ahí también concreta cuáles son las acciones climáticas. Ahora viene, creo, una conferencia la autora Carolina, qué tipo de acciones climáticas se puede involucrar a los departamentos y municipios, y dentro de ello está precisamente el desarrollo de temas relacionados con la descarbonización, desarrollado con tratar de contribuir a la mitigación del cambio climático. Y quiero referirme a una última ley, que es la ley 2099 del 2021, muy importante, porque esa ley permite que los departamentos y municipios con recursos, inclusive del presupuesto nacional y de regalías, puedan desarrollar proyectos de autogeneración, de generación, todo con energías renovables. Entonces, en estos momentos, si uno podría decir cuál es el marco legal hoy para departamento y municipio, hay un marco legal para departamento y municipios que pueden incursionar para dos cosas. Primero, para desarrollar toda una política de compras públicas, de contratación pública, en el que ya incluso tenemos un derecho, digamos, blando, un soft law, desde la Agencia de Contratación Pública, en el que ya pueden implementar una política de compras y de contratación pública dirigida precisamente a promocionar lo que es la descarbonización como elemento de la transición. Pero no solamente eso, sino las normas que yo acabo de mencionar, teniendo en cuenta esas normas, los departamentos y municipios pueden desarrollar proyectos o más bien, más que desarrollar, impulsar proyectos. Pueden impulsar proyectos en su ente territorial
especialmente habilitados por la Ley 2099 del 2021. Pero no solamente ahí, sino que también los departamentos y municipios pueden tener en cuenta que cuando vayan a hacer compras públicas, por ejemplo, contratos de suministro, de compra de energía, pueden hacerlo básicamente basados en comprar energía limpia, comprar energías renovables, por ejemplo, o incluso pueden, si es así, que el municipio o el departamento pueden volverse en autogeneradores y pueden contratar desarrolladores que les permitan instalar infraestructura para ser autogeneradores, por ejemplo, y de esa forma van contribuyendo al desarrollo de la descarbonización. Pero eso no se queda ahí. También podemos hablar ahora con las comunidades energéticas, pueden impulsar a través de contratos con comunidades energéticas o desarrolladores para la organización de comunidades energéticas. Entonces, como pueden ver ustedes, ya con esto termino, hay un marco legal en estos momentos, bueno, constitucional y legal, particularmente legal, que le puede permitir, y voy concluyendo y con eso concluyo, que le permite a los departamentos y municipios no solamente impulsar proyectos de energía limpia, de energías renovables, todo incorporado en los planes de desarrollo, impulsar a través de fuentes de financiamiento nacionales, departamentales y municipales para impulsar ese tipo de proyectos porque están habilitados. En particular hay la norma es clarísima de la ley 2099, sino también hay una especie de soft law en materia de la Agencia Nacional de Contratación Pública, en donde hay una política de compras públicas en el que se pueden los departamentos y municipios impulsar todo el tema de la descarbonización, va desde las, por ejemplo, de las compras de vehículos eléctricos, organización de comunidades, va desde la autogeneración, volviéndose autogeneradores, va desde los contratos de eficiencia energética. Todo eso hoy lo pueden hacer los departamentos y municipios y está la base legal. ¿Qué hay que hacer? Hacer lo que ya están haciendo algunos departamentos, hacer lo que ya están haciendo algunos municipios de impulsar. Yo tengo aquí una referencia y ya en un minuto termino, del Casanare. Digamos, el Casanare, por ejemplo, una egresada de la universidad nos ha informado cómo las necesidades de que los departamentos y municipios empiecen a impulsar todo este tema de soluciones individuales de aquellos usuarios que no tienen el servicio. Y eso puede hacer los departamentos y municipios, tienen las bases legales para poder impulsar a través de contratación pública todo este tema de proyectos de soluciones individuales para cubrirle a todos sus usuarios que no tienen los del servicio, y el servicio se le puede llegar precisamente con soluciones individuales que serían básicamente infraestructuras de energías renovables. Entonces, como se puede ver, hay unas bases legales que hay que aprovechar. Falta voluntad política, bien lo decía el doctor Milton, que pues falta hacer toda una concientización, una socialización de todo este tema de la transición, y bien lo decía también el doctor Lamprea, de que es necesario impulsar todo esto aprovechando, por supuestamente, los desarrollos también que hay en los entes territoriales, en temas mineros y energéticos. Entonces, así que con esto pues dejo dada la respuesta a la pregunta que me hizo. Gracias. Perfecto, doctor Luis Ferney. Muchísimas gracias por darnos el panorama constitucional y legal tan enriquecedor, que contamos con muchas herramientas para que los municipios puedan precisamente impulsar esa transición energética. Me gustaría entonces también pasar un poco al aspecto ambiental y de sostenibilidad, y por eso me gustaría hablar con la doctora Carolina y hacerle la siguiente pregunta, y es: ¿cómo podrían los municipios incorporar cláusulas o alguna figura relacionada para incluir temas de sostenibilidad y descarbonización en sus procesos de contratación pública? ¿Es posible que los volvamos obligatorios o tendríamos que seguir manteniéndonos voluntarios? Doctora Carolina. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, al doctor Milton, el Departamento de Derecho Minero Energético, por incluirnos en estos diálogos tan importantes con el fin de
construir país a través de estas discusiones. Saludo también a los otros panelistas que me acompañan el día de hoy. Pues veo en esta pregunta dos componentes importantes que es clave que nosotros podamos generar una diferenciación. Estamos hablando de incorporar cláusulas de sostenibilidad y descarbonización, y es importante aquí empezar por hacer la primera precisión, que las presentaciones que me han precedido, pues contribuyen al mejor entendimiento de este tema. En primer lugar, quiero hablar sobre lo que es la sostenibilidad, tanto que se habla de esta sostenibilidad y el alcance que tiene la sostenibilidad, no solo en el contexto ambiental. Recordemos que de sostenibilidad se viene hablando desde hace varias décadas, desde la década de los 60, se viene apostando por la sostenibilidad como esa búsqueda en un equilibrio que sea perdurable, no solo que se profesa desde el derecho ambiental, sino que se sustenta ya en la actualidad en 4 pilares fundamentales, que es lo ambiental, lo económico, lo social y lo referente a la gobernanza. Lo ambiental, pues en esta gestión que se hace eficiente de los recursos naturales. En lo económico, pues tener políticas rentables que integren, entre otros, también una responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. En lo social, lo que conlleva la cohesión comunitaria y la reducción de esas desigualdades y la garantía que se da de los derechos humanos básicos. Y en torno al tema de gobernanza, la implementación de modelos que se den de transparencia, de economía circular, de inclusión de minorías. En ese contexto, cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad, pues no nos centramos solo en lo ambiental, aunque regularmente pues se ha circunscrito a esos aspectos. En ese orden de ideas, debemos pensar que ese municipio que busca ser sostenible va a incorporar la sostenibilidad en todas las acciones que adelanta y en todas sus desarrollos y en todas sus decisiones, y por esto pues, nos permite tener en cuenta lo que es muchos aspectos, no solo el ambiental, sino también el económico, el social y la gobernanza. Pasando ahora también desglosando esa pregunta, lo que es la descarbonización, pues lo que se busca a través de la descarbonización es esa reducción de esas emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero para contribuir a la mitigación de lo que es el cambio climático. En ese orden de ideas y teniendo ya claridad en que sostenibilidad pues es un concepto mucho más grande que incluye también el tema ambiental específico de descarbonización y los temas de cambio climático, veamos dentro de esta pregunta lo que se hace referencia a cómo desde las entidades territoriales, desde los municipios, puede a través de la contratación. Es aquí también importante precisar que las entidades territoriales como entidades públicas pueden también tener diferencias. Aquí en la introducción que hacía, diferentes herramientas para alcanzar la sostenibilidad, y aquí la introducción que hacía el doctor Luis Ferney, pues nos ayuda bastante a entenderlo, porque dentro de esas herramientas que existen y que tienen las entidades territoriales para alcanzar la sostenibilidad, pues están los planes de desarrollo, y a través de toda esta planeación que van haciendo los municipios y las entidades territoriales pueden adelantar procesos de contratación o pueden suscribir convenios para poder alcanzar sus objetivos. En ese orden de ideas podrán acoger muchos de los aspectos que ya están determinados en la Constitución, en la ley, cumplir sus obligaciones que están dadas tanto por el mandato constitucional o por los mandatos legales que ya vimos de manera precedente, y cumplir muchas de las funciones ambientales que tiene este municipio. En ese orden de ideas, pues podrán incorporar los municipios dentro de su planeación y dentro de sus procesos de contratación algunas cláusulas que contribuyan a alcanzar esos objetivos ambientales que se presentan. Y aquí es importante tener en cuenta también un aspecto fundamental, y es que dentro de los objetivos fundamentales que se están presentando, debemos hacer una revisión de todos esos antecedentes y cómo Colombia desde la década de los 70 ha venido participando e involucrándose en los aspectos ambientales, y en el marco de esos aspectos ambientales en los que se ha venido involucrando, ha asumido compromisos
que ha incorporado en la legislación, como bien lo señalaba anteriormente el doctor Moreno, y que en estos pues hemos buscado que se logre esa sostenibilidad o se alcance ese desarrollo sostenible. Y aquí también quiero precisar que de manera más reciente, pues nosotros tenemos unos objetivos 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y en esos objetivos de desarrollo sostenible lo que se busca es que nosotros ya, a partir de los objetivos de desarrollo sostenible que se fijan, pues ya empecemos a cumplir unas metas. Recordemos que el país ha tenido en torno a este tema una meta muy ambiciosa, es alcanzar al 2050, el 51, la reducción del 51% de las emisiones, y en ese orden de ideas, con nuestro Plan Nacional de Desarrollo, con los compromisos que hemos adquirido como país y con todas estas metas que se ponen y con los indicadores asociados que están en los objetivos de desarrollo sostenible, allí podemos ver que los municipios van a tener esas herramientas para que ambiental, la descarbonización y esos procesos de transición energética ya no se conviertan en algo voluntario como hace unas décadas se estaba viendo esa incorporación como aspectos de responsabilidad social empresarial o algunas metas que se daban de manera voluntaria por parte de muchas entidades, pues ahora ya con estos objetivos de desarrollo sostenible, con lo que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, con las directrices normativas que se nos han venido dando, pues ya es mucho más fácil que los municipios tengan algunas compras sostenibles que incluyan criterios ambientales y que ello vaya migrando de lo que era voluntario a lo que sea obligatorio en el marco de esta implementación que se va dando de las normas. No podemos perder aquí de vista que esa transición que se busca, que es la transición energética, pues tiene que ser justa, equitativa y ordenada, es decir, que no la podemos implementar y no se puede imponer de manera abrupta dentro de estos contratos o que no se puede imponer en un municipio, pues existen muchas necesidades aún básicas, insatisfechas dentro de los municipios y habrá que distribuir aquellos recursos que se tienen, no solo para el desarrollo del municipio, sino para ir implementando mejoras ambientales y de mitigación al cambio climático. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos, en aplicación de estas nuevas normas que se van dando, en aplicación de los compromisos internacionales, ir incorporando paulatinamente, de manera progresiva, cláusulas que permitan alcanzar ese desarrollo sostenible y que no vaya a generar tampoco traumatismo en los temas municipales por implementar de una forma inmediata aquellos aspectos de transición energética. Eso era básicamente lo que podríamos disertar sobre esa pregunta que se hizo. Perfecto, doctora Carolina. Muchísimas gracias por esa explicación tan clara y ese contexto tan amplio condensado en pocos minutos. Muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar de pronto a una perspectiva un poco más técnica y operativa en las ciudades y me gustaría preguntarle entonces al doctor Armando Gutiérrez, desde su experiencia justamente con proyectos de eficiencia energética y alumbrado público en entornos urbanos. Me gustaría entonces hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de incentivos o medidas considera que podrían adoptar los gobiernos departamentales y municipales para estimular, por ejemplo, alianzas público-privadas orientadas a la transición energética? Bueno, muy bien. Voy a compartir pantalla acá brevemente también. Un Claro que momentico. sí. Listo. Digamos, nosotros tenemos la óptica ya desde haciendo inmersión en el territorio. Entonces, esta presentación está asociada de cómo vemos el reto desde el territorio, desde municipios y departamentos, y qué temas también se están abordando en la actualidad. Entonces, digamos que lo primero es que hay en las ciudades y territorios inteligentes, las ciudades y territorios tienen un rol importantísimo frente al tema de la energía que antes no tenían. Para eso partimos de una premisa, perdón un momentico acá, que la energía no es solo un recurso físico, sino que es un instrumento de cambio, de movimiento,
que interactúa en un sistema complejo como se llama ciudad o territorio. Quizá la ciudad es la invención más compleja que ha construido el hombre y entrelaza tecnología, sociedad y medio ambiente. Entonces, desde esa perspectiva, vemos que el abordaje desde lo territorial implica ver un escenario, definir una estrategia, revisar la estructura territorial y visualizamos los proyectos en 3 dimensiones. La acción directa sobre funciones administrativas y servicios de la entidad territorial, la acción sobre normas y políticas de desarrollo urbano y construcción y la acción sobre la sociedad, es decir, la acción hacia afuera. Ya desde el 2012 traíamos en la ley 1551, como lo dijo el doctor Luis Ferney, tanto las funciones de municipios en cuanto a promover alianzas y sinergios públicos-privadas, como en el numeral 15, el uso de nuevas tecnologías y energías renovables. De manera visionaria, pero solo hasta ahora va adquiriendo este contexto. Un momentico. ¿Cómo entendemos también la ciudad como un sistema o el municipio y el territorio como un órgano en donde arriba está la naturaleza? Esta es la imagen del City Protocol de la ciudad de Barcelona. Abajo están las redes, información, agua, energía, materia, movilidad, ciudadanía, infraestructura física de edificios y muy abajo la información y el gobierno, y están las redes de la energía. Y hay una gestión territorial asociada a estas redes de la energía. Nos inspiramos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la nueva agenda urbana, en los ODS 7, energía asequible, y el 11, ciudades y comunidades sostenibles, en cuanto a que tiene que existir una apuesta por la proporción de energía renovable que incremente dentro de las ciudades, duplicar la eficiencia energética y ampliar la infraestructura y mejorar las tecnologías. También invocamos la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas del 2016 de Quito, donde se define como un marco de acción para el ámbito urbano y hay todo un capítulo de energías renovables y modernas. Y pues hay sectores de la sociedad que todavía no han llegado ni siquiera a la segunda revolución industrial y cerca del 3% de la población colombiana sin energía, que es un reto fundamental en un territorio inteligente. Por lo tanto, como vemos, elementos para la implementación de una gestión energética territorial. Hay marcos de referencia, hay varios que hemos estudiado. Hay uno, el Grupo Climático C40, la red de ciudades comprometidas contra el cambio climático, 91 ciudades que generan el 25% del PIB mundial, y tiene una línea sobre eficiencia energética de edificios y sistemas de energía locales, y unas redes de energía locales para promover el uso local, entre otras, de calefacción y enfriamiento con bajas emisiones. También hemos consultado modelos como el de la planeación suiza, que tiene más de 25 años en países en diferentes continentes, y arma un modelo de planificación urbana y territorial que incluye edificios, energías limpias, residuos, movilidad, organización interna y finanzas, comunicación y cooperación con la participación ciudadana, para inspirar modelos territoriales. En últimas, tenemos que incluir en los planes de desarrollo territoriales, con la decisión de ser un gestor energético, un diagnóstico participativo y hacer una planeación energética que finalmente se concreta en proyectos específicos. Y al analizar las estructuras de los municipios y departamentos, no encontramos nada que tenga relación y que guarde afinidad con los retos energéticos. Por lo tanto, hay que desde la estructura alinear la estructura con la estrategia. Y hay que definir un rol de un gestor energético, no necesariamente exclusivo, que sea el gestor energético territorial. Ya estamos construyendo entidades que tengan específicamente la función de ser el gestor energético territorial. En este momento ya estamos definiendo varias, por ejemplo, la ciudad de Barrancabermeja, la ciudad de Cartago. Estamos armando el plan de gestión energética territorial. Ahí debe incluir la política energética, objetivos, metas, planes de acción, los modelos de control, los instrumentos de coordinación interinstitucional, las fuentes. Estamos, por ejemplo, armando las MGAs
para iluminación solar fotovoltaica con regalías ambientales. Estamos haciendo concurrencia incluso con impuesto de alumbrado público, con vigencias futuras de presupuestos locales para apalancar la generación de energía en edificios públicos o las fuentes de generación de sistemas de alumbrado, habida cuenta de la crisis que nos encontramos porque no hay energía disponible para estos sistemas, y los modelos jurídicos innovadores. Hay que armar nuevos modelos de contratos. Por lo tanto, entendemos que el ámbito local también es un acelerador de la transición energética y que desde esa base municipal podemos contribuir en esa aceleración y en esa capacidad de decisión que hoy empezó ya a ser visible y relevante. Es pues, como se expresa por algunos autores, como esas pequeñas revoluciones locales que se van sumando frente a ese marco de la gran revolución de la transición energética nacional y global. Ámbitos posibles. Hemos definido 3 ámbitos posibles de la transición. Un primer ámbito que son la acción directa al interior de las entidades territoriales. 1, las auditorías energéticas. Estamos colocando los analizadores de red, los termógrafos de los edificios. Estamos instalando ya autogeneración en edificios. Ya hay varios casos y hemos armado los modelos con todas las dificultades. No hay información, no hay información arquitectónica. Generación, todos los retos del alumbrado público inteligente, incluida la generación, la electrificación de la flota de los vehículos públicos, entre otras, que incluye pues elementos colaborativos, construcción de electrolineras. Ahí hay varios planes, pero también hay retos muy imaginativos, no necesariamente de catálogo. Esto, por ejemplo, es un ejercicio que vi en la ciudad de Barcelona sobre baterías biológicas que dan luz en los parques por la descomposición de la materia orgánica, con biopaneles. Entonces hay que vincular la academia en el ámbito urbano. Hay un segundo aspecto de dimensiones que son sobre las construcciones y el urbanismo, ya no en el ámbito local de las funciones propias del ente territorial, sino toda la política y normas para que las edificaciones tengan construcción sostenible, que tengan materiales sostenibles, que incorporen en lo posible energías renovables, iluminación que minimice la iluminación con energía eléctrica. Entonces, ese ámbito de la construcción y el desarrollo urbano es pues muy importante. Y un tercer ámbito en el campo territorial, que es cómo esta entidad se proyecta hacia la sociedad. Electrolineras, promoción de las comunidades energéticas, hogares energéticamente sostenibles con recursos públicos, cocinas rurales con energía solar, porque se están haciendo, se ha gastado un montón de dinero renovando cocinas rurales, poniéndole básicamente enchapes, pero seguir cocinando con leña. Coches eléctricos, como el caso de Cartagena, y todos los modelos de autogeneración y generación distribuida, y proyectos que se pueden proyectar, por ejemplo, desde fuentes como el Sistema General de Regalías, FENOGE, con la concurrencia de fuentes locales. Estos proyectos ya están armándose, están operando, estamos llevando a los planes maestros territoriales estas visiones. Casos: vehículos eléctricos reemplazarán a los caballos en la ciudad de Cartagena. De eso se trata. Nariño, energía solar para pescar en el Pacífico. Hay más de 26.000 lancheros que pescan con combustibles. Entonces, hay que ampliar el espectro para ver proyectos que se adecúen al territorio, se adecúen a las necesidades locales y la transición energética se vuelva una realidad. Casos: hogares energéticamente sostenibles en Cali para un número importante de viviendas, cerca de 2.000 hogares con energía, cambiando neveras, etcétera. Eso impacta el territorio, impacta la ciudad e impacta efectivamente a la sociedad y hace de la transición energética un instrumento real y tangible que tiene que ver con la vida cotidiana. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Armando, precisamente por esta enriquecedora presentación de todas las alternativas que han estado implementando en materia urbana. Para cerrar entonces nuestra primera ronda de preguntas, me gustaría invitar al doctor Everaldo Lamprea, precisamente por su amplia trayectoria y conocimiento
Y me gustaría hacerle esta pregunta de cierre, y es el doctor Everaldo. ¿Cuáles considera pueden ser riesgos jurídicos principalmente, aunque pueden ser de otro tipo, a los que se podrían enfrentar entes territoriales si no adaptan sus políticas de contratación para cumplir con compromisos de descarbonización que ya tenemos establecidos a nivel nacional e internacional? Bueno, muchas gracias por la pregunta y un saludo a todas y todos los participantes de esta mesa tan interesante de conversación. Yo creo que la pregunta también se puede reformular desde la siguiente perspectiva, no solo los riesgos, sino las oportunidades que entraña, por ejemplo, lo que pareciera estar detrás de la pregunta y es el litigio en contra de las entidades territoriales que no se adapten a lo largo del tiempo en sus prácticas de contratación estatal a los objetivos, ya ni siquiera solo de nivel constitucional, sino de nivel internacional y global de reducción de emisiones, descarbonización y el avance hacia una situación de emisiones cero. Yo quisiera reformularla de esta manera porque creo que más que un riesgo, el litigio, las demandas, las órdenes judiciales, sí pueden significar sentencias adversas para las entidades territoriales en un futuro, pero al mismo tiempo puede suponer un motor de incorporación de objetivos de descarbonización a través de la contratación pública, que en últimas terminaría redundando no solo en un logro de objetivos ambientales, que es ir mitigando las emisiones y avanzar hacia una economía descarbonizada o con no descarbonizada totalmente, pero más descarbonizada, pero también un desarrollo de sectores económicos, una también promoción de actores como por ejemplo pequeños empresarios que tengan propuestas de construcción verde, de edificios verdes, como los que se han mencionado aquí a lo largo de esta eh, amable charla. Yo simplemente quisiera recordar que el litigio en este momento es precisamente uno de los motores más interesantes de las formas en las cuales la ciudadanía está utilizando mecanismos de movilización legal para hacer un poco más material los compromisos a los que han llegado sus países en materia de reducción de emisiones. En abril de 2021, por ejemplo, la Corte Constitucional alemana produjo un fallo muy importante, yo me atrevería a llamarlo histórico, en el cual la más alta corte alemana obliga a el gobierno alemán a que adapte los objetivos nacionales definidos por ley de reducción de emisiones a unos estándares que realmente cumplan con los compromisos de Alemania en los instrumentos internacionales. Lo que decidió la Corte Constitucional alemana es básicamente obligar a el gobierno alemán a que cumpla con un nivel de descarbonización más alto a partir de el año 2021 hasta 2031 para alcanzar objetivos de descarbonización. Otro caso muy importante es este que acabo de mencionar, es el Neubauer, pero otro caso muy importante que cita precisamente la Corte Constitucional alemana es el decidido por la Corte Suprema de los Países Bajos, en el caso Urgenda, en donde obliga al gobierno de ese país a que reduzca significativamente las emisiones de gases con efecto invernadero. Y este caso
el caso Urgenda de la Corte de Países Bajos, de la Corte Suprema de Países Bajos, fue el primero en establecer que la inacción climática es una violación de derechos humanos internacionalmente reconocidos. César Rodríguez, el académico colombiano actualmente en NYU, escribió un artículo muy interesante en donde, construyendo una base de datos entre 2015 y la actualidad, 2022, 2023, muestra que mientras en el periodo anterior a 2015 solo se registran en el mundo 19 casos litigiosos en donde lo que se busca es obligar a los gobiernos nacionales a que cumplan con objetivos de reducción de emisiones. Entre 2015 y 2021, solo durante ese periodo, se registran 148 casos en donde se utiliza el lenguaje de los derechos en 38 jurisdicciones nacionales para demandar de sus estados acciones concretas contra el cambio climático. ¿Por qué estoy citando esto? Porque yo considero que, como se ha visto en esta discusión, pues en Colombia hay un derecho emergente, unos derechos emergentes que llevarían a pensar que en un futuro no muy lejano los ciudadanos podrían utilizar mecanismos judiciales para exigir a las entidades territoriales, por ejemplo, invocando no solo la Constitución y los instrumentos internacionales, sino, por ejemplo, la Ley 2169 de 2021, que establece las metas y medidas mínimas para alcanzar la carbononeutralidad. Uno, leyendo esa ley, puede encontrar muchas menciones a entidades territoriales. Yo conté por lo menos 11 menciones a entidades territoriales en esta ley, y el lenguaje de esta norma daría para pensar que las entidades territoriales sí tienen unas obligaciones de tomar medidas en sus planes de ordenamiento y, ¿por qué no?, diría un litigante, en sus políticas de contratación. Ya cerrando un poco esta discusión, a mí me parece muy interesante plantearse las estrategias de contratación pública, no tanto como un mecanismo eh, estatal, puramente estatal, sino, como han dicho algunos autores, precisamente como un instrumento de mercado. La contratación pública, cuando uno la entiende así, digamos, la ubica en una posición en la cual, a través de estos incentivos que pueden provenir de entidades territoriales o del gobierno nacional, se puede lograr un ecosistema en donde se invite a privados a que participen en procesos de contratación pública, em, siempre y cuando garanticen, por ejemplo, una huella de carbono razonable o aceptable. Y aquí viene toda una discusión muy interesante que se ha dado en la Unión Europea sobre, digamos, cómo insertar en los pliegos como criterio de adjudicación de contratos, por ejemplo, la inscripción de los aspirantes a obtener el contrato en un registro de huella de carbono. Eso se está haciendo, por ejemplo, en España. El debate se ha dado en si es eso suficiente, si ese registro es más bien un requisito formalista o no. Y también yo creo que vale la pena que nosotros pensemos, como se ha dicho acá, qué herramientas tiene actualmente el derecho colombiano para, por ejemplo, incorporar en los pliegos de adjudicación contractual este tipo de exigencias, y cómo podemos aprender de países que van más adelante, especialmente los de la Unión Europea, sobre si se debe incorporar como criterio de adjudicación contractual una mera inscripción en el registro de huella
de carbono o si debemos ser más ambiciosos en ese aspecto. Entonces yo para finalizar diría, el litigio no solo es una amenaza para las entidades territoriales, sino como lo ha mostrado la literatura de derecho ambiental en muchas partes del mundo, es claramente un motor que en conjunción con la legislación y las políticas públicas tomadas por el Ejecutivo pueden llevar a escenarios, en este caso concreto, tan importantes como la reducción de emisiones y el avance hacia la economía más descarbonificada. Entonces, bueno, muchas gracias y con esto concluyo. Perfecto, doctor Lamprea. Muchísimas gracias por ese análisis tan preciso de la figura y de los riesgos que podríamos ver en diferentes aspectos. Me gustaría entonces, para pasar a nuestra siguiente ronda, estas preguntas de la segunda ronda, la idea es ser un poco más abiertos, son preguntas generales de discusión que van a aplicar a todos nuestros panelistas, para lo cual los invito a que participen y pues comenten libremente o complementen incluso las intervenciones de los demás colegas. Lo ideal es que estas intervenciones sean cortas debido pues a temas de tiempo, ¿listo? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle a todos nuestros panelistas es, en su opinión, ¿de qué manera consideran que deberían los planes de desarrollo municipales y departamentales incorporar de forma efectiva aspectos de transición energética? ¿Con quién empezamos? ¿Doctor Milton? ¿Doctor Armando? Creo que el doctor Armando levantó la mano. Bueno, Si yo bueno. después lo complemento. Yo creo Listo, que doctor Armando. efectivamente hemos revisado los planes de desarrollo. No hay ni una sola línea, incluso en el componente de servicios públicos son muy pobres. Hemos identificado en una ciudad como Bogotá más de 40 servicios públicos y hay un capítulo de servicios públicos en general y son muy pobres, pero creo que hay que incluir las líneas bases en planes de desarrollo, pero hay un instrumento complementario de planeación local que son los planes maestros o planes sectoriales, tal como tenemos el PEGIRS en los residuos sólidos, como tenemos los planes de seguridad ciudadana, como deberíamos tener, estamos trabajando en los planes maestros de alumbrado público inteligente. Tiene que haber un plan subsectorial que se desprende de los planes de desarrollo y donde van todas esas líneas base, la política, el financiamiento, los instrumentos, los proyectos, los programas. Lo que no aterricemos en proyectos no se ejecuta y que no sean proyectos financiables, que sean proyectos banqueables o financiables con fuentes públicas. Entonces creo que es a través de esos instrumentos como debemos bajar. Y tienen elementos tanto normativos y como decía Luis Ferney, también de benchmarking, de buenas prácticas de derecho líquido, como lo hacen otras ciudades. Ese ejercicio lo estamos haciendo, redactándolos, a ver cómo nos pueden quedar y por golpe someterlos a la academia para perfeccionarlos, pero creo que ese es el gran reto. Muchas gracias, doctor Armando. Doctor Milton. No, yo precisamente iba a hablar de los planes sectoriales. Yo creo que estamos en mora de dos cosas. La primera de ellas, transmitir el mensaje tanto a gobernadores como alcaldes de que la transición energética es una ventana de oportunidad enorme para sus administraciones a efectos de poder tener un rol protagónico en la planeación, diseño, estructuración y eventualmente ejecución de los proyectos que se abren con la transición energética. No por nada, inclusive ya pues vemos ejemplos de iniciativas de departamentos que están creando su propia empresa departamental de servicios públicos, a la mejor, digamos, usanza tal vez de periodos anteriores a la Constitución del 91, pero ya con un enfoque distinto, con un enfoque en donde se busca que, tal vez no de manera exclusiva, sino también, por supuesto, con la participación del privado, la empresa departamental y, por supuesto, en aquellos casos donde hay empresas municipales y la magnitud así lo permite, participe en la formulación, diseño, priorización e implementación de esos proyectos asociados a servicios públicos ligados a la transición energética. Pero para eso se necesita, yo diría también, y complementando lo que mencionó el doctor Armando, y para allá iba mi intervención, se necesita un plan de acción sectorial en materia de transición energética desde el punto de vista departamental, ojalá coordinado y organizado
con las correspondientes autoridades municipales, porque de lo contrario va a ser muy difícil, o de lo contrario, pues vamos a perder esta oportunidad que se abre para ese rol más protagónico por parte de las entidades territoriales en el diseño, estructuración, ejecución de esos proyectos, pero también qué bueno sería que a nivel departamental y de manera, digamos, conjunta entre diferentes regiones del país se empiece a trabajar en el diseño de estos planes sectoriales. Pienso que no es exclusivamente o de manera excluyente una iniciativa departamental. Estamos hablando, y en Colombia tuvimos hace muy poco el debate de volver a las regiones o fortalecer esa idea de región. Qué bueno sería entonces que tuviésemos de repente unos planes sectoriales regionales, si no departamentales en materia de transición energética. Y hasta aquí mi intervención, Dan. Listo. Muchísimas gracias, doctor Montoya. ¿Alguno de nuestros panelistas también le gustaría complementar? Doctor Luis Ferney. Ya, es que tenía... No, sí, mire, hoy en día un municipio o un departamento para hacer, por ejemplo, eficiencia energética en las edificaciones públicas o volverse en autogeneradores para consumir hacer autoconsumo de su propia energía, por ejemplo, o para hacer economía circular energética, o un municipio para, podríamos decir también, para fomentar, ¿no? Al interior de su ente territorial proyectos. Todo eso tiene que quedar en un plan, tienen que incorporar esta política en el plan de desarrollo, tanto departamental y municipal, porque ese es el punto de partida, bien por ejemplo, lo decían mis antecesores. Entonces, ese es el punto de partida. El punto de partida para poder actuar es incluir dentro de los planes de desarrollo departamental y municipal estas acciones de energía limpia, de energías renovables, de economía circular, de descarbonización, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, se requiere. Yo voy a ser muy sincero, yo he visto algunos municipios donde quiero desarrollar un proyecto de autogeneración para autoconsumo de las edificaciones del municipio que incluía colegios, escuelas, bueno, sí, colegios, hospitales, y resulta que no tienen nada en el plan de desarrollo, no hablaron nada en el plan de desarrollo. Entonces, por ejemplo, ya tienen que empezar. ¿Cómo van a empezar a hacer eso? O, por ejemplo, vamos a hacer todo un programa de eficiencia energética en las edificaciones públicas. No está en el plan de desarrollo. Entonces, del plan de desarrollo, de entrada, si no está, pues tienen que modificar los planes de desarrollo para incorporar estas acciones que pretenden ellos ejecutar, porque como ustedes bien saben, incorporarlo sirve para temas presupuestales, porque evidentemente no puedo yo hacer ejecución presupuestal sin tener en cuenta todos estos temas en el plan de desarrollo departamental y municipal. Incluso me ha llamado la atención que algunos candidatos a las alcaldías, que hoy son alcaldes, hablaron, pero muy tibiamente del tema porque normalmente todos esos planes que se presentan en las campañas terminan siendo como planes de desarrollo, ¿no? Pero la verdad es que se necesita. Sí hay mucho interés. Fíjate que aquí el doctor Armando nos dio unos ejemplos de varios municipios, departamentos que están interesados en desarrollar. Pero no solamente es para ellos, para las edificaciones públicas, sino también que se desarrollen para atender usuarios, porque hay muchos usuarios en muchas regiones que no tienen energía. Entonces, ellos deben, dentro del plan de desarrollo, incorporar cómo van a fomentar, por ejemplo, soluciones individuales a aquellos usuarios que no le va a llegar jamás la energía por red. Entonces, tienen necesariamente que impulsar proyectos de soluciones individuales a esos usuarios de esos municipios. Eso era lo que quería complementar. Gracias, doctor Luis Ferney. Y de hecho, su intervención me permite dar pie a la segunda pregunta que me gustaría tener en el día de hoy, y es, ¿qué papel consideran que puede jugar el ordenamiento territorial para facilitar precisamente el desarrollo de infraestructura renovable? No sé, doctora Carolina, ¿le gustaría iniciar?
Sí, señora. Pues también muy importante en línea con lo que se venía diciendo, pues lo que se busca a través del ordenamiento territorial es poder administrar el uso y la administración del territorio para que se haga de manera sostenible. La incorporación, si le estamos apuntando a una transición energética, la incorporación de infraestructura para las energías renovables, pues será en ese orden de ideas un imperativo que tendrá que ser incluido dentro de los planes de ordenamiento territorial. No es posible que un municipio o una entidad territorial le esté apuntando a la transición energética, a ser sostenible, y dentro de su ordenamiento territorial no destine sitios y lugares para la ubicación de infraestructura, para la prestación de servicios públicos, para la infraestructura que permita esa transición energética. En ese orden de ideas ya se convierte casi que en una obligación, si como país le estamos apuntando a la transición energética, que cada municipio vaya organizando su territorio y destine lugares para que allí se pueda ubicar esa infraestructura. Eso no quiere decir que se presente de cualquier forma, cumpliendo con los requisitos ambientales que tienen que cumplirse todos los proyectos según los criterios de la legislación que tenemos en materia ambiental, de licenciamiento ambiental y demás autorizaciones que tenemos que tramitar, porque lo que tampoco podemos perder de vista es que en este proceso de transición energética se desarrollan unos proyectos que pueden, de todas formas, aunque busca ser amigable con el medio ambiente, generar impactos ambientales. En ese orden de ideas, pues la ubicación de estas infraestructuras tiene que tener en cuenta esas determinantes ambientales que incluyen el Plan Nacional de Desarrollo, que incluye la legislación, para que no estemos allí generando un mal mayor. Gracias, doctora Carolina. Gracias. En el año 2019, la UDME publicó la Guía para la Incorporación de la Dimensión Mineroenergética en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal. Año 2019. El documento es público. Pregúntame o preguntémonos cuántos municipios han incorporado o han atendido los lineamientos que están en ese documento UDME, ¿cierto? Y que a su vez tiene fundamento normativo tanto en la Ley Nacional de Ordenamiento del Territorio como también en aquellas que regulan los diferentes esquemas de ordenamiento territorial, tanto a nivel departamental como municipal. No es un tema nuevo, es que esto no, es decir, no es una novedad. La novedad es tal vez el apellido que le estamos poniendo asociado a los proyectos de transición energética, pero que en últimas están englobados en los proyectos mineroenergéticos. Un proyecto de autogeneración o una comunidad energética es a la final un proyecto de carácter mineroenergético, y de eso hay abundante literatura, doctrina y jurisprudencia sobre cómo idealmente los territorios tienen que ir incorporando esa variable también al ordenamiento de su territorio. Porque el ordenamiento del territorio es integral, lo dice el Consejo de Estado. No vamos a abordar, digamos, aquí el tema, ni me voy a extender. Solamente quiero poner ese ejemplo. Año 2019, documento UDME, lineamientos para la incorporación de esa variable mineroenergética en los planes de ordenamiento de los municipios. Y lamentablemente la realidad es que no se cumple. Muchas gracias, doctor Milton. Doctor Armando, ¿esta que se habla? Doctor Armando. No, en relación con eso que dice Milton, es que hay una barrera que no es normativa, sino cultural. No, tú a nivel territorial a veces no consigues con quién hablar de esos temas, ¿sí? Tú vas a la alcaldía y no hay en la estructura nada parecido, ni hay un ingeniero eléctrico, ni siquiera hay un técnico que se relacione con estas temáticas. Entonces, eso arranca desde abajo. Si en alumbrado nos pasa, por ejemplo, tenemos en mayo, entra en vigencia la prohibición del sodio. No va a haber repuestos, no va a haber luminarias, además son antieconómicas y se van a pagar muchísimas ciudades y la mayoría no lo saben, no lo saben. Entonces, es como cómo vamos a dialogar con el territorio, casi siendo una pedagogía, pero se puede hacer. Yo creo que sí se puede. Hay fuentes muy valiosas como el Sistema General de Regalías que se pueden aplicar. Entonces, yo creo que es como un diálogo con el territorio muy pedagógico
y hacer casos de éxito que después puedan ser replicados. A eso le estamos apostando en varias ciudades. Gracias, doctor Armando. Doctor Leonardo. Muchas gracias, Dana. Efectivamente, como lo mencionaba el doctor Armando, yo creo que es como la corriente temática que de alguna manera empieza a generar esa obligación de empezar a incorporar dentro del ordenamiento territorial y en los instrumentos de planificación, digamos, temas estratégicos que de alguna manera van llevando digamos, desde una dinámica mundial, nacional, con la legislación que comentaron acá los apreciados expertos, a poderlo aterrizar a nivel territorial. Recordemos incluso hace unos 15 años nadie hablaba de los objetivos de desarrollo del milenio, que inicialmente era así, atendiendo para reducción de cierre de brechas y reducción de pobreza, y se empezó a incorporar variables importantes de análisis para incorporar política pública de inversiones en temas de reducción de mortalidad infantil, reducción de mortalidad materna, y no existía como tal en los planes de desarrollo de los municipios. Luego todo el tema asociado al acuerdo de paz, ¿sí? Entonces, digamos, hay una política pública que es la sombrilla máxima que orienta todas las acciones de inversión social en los territorios y de acciones conjuntas en los 3 niveles de gobierno que de alguna manera van, llevando a cabo que en los territorios empiecen a priorizar estas inversiones. Y como lo comentaba el doctor Luis Ferney también, claro, muchos quieren ver el experto, quieren ver la oficina de transición energética, no hay los expertos, no hay los profesionales, porque hasta ahora, digamos, está irradiando como tal esa necesidad de llevar a cabo esas estrategias y esos mecanismos. Pero poco a poco se han venido, llevando a las mesas de discusión estos temas. El año pasado, en el proceso de planeación participativa de los planes de desarrollo, incluso de las inversiones que tenían que desarrollarse con recursos de regalías, porque aparte hay también que identificarlas y priorizarlas de manera participativa, uno empieza a ver que ya empieza a tomar auge ese tipo de discusiones frente a la necesidad de incorporar políticas, programas, y eso a mediano y largo plazo va a conllevar que las oficinas de planeación territorial, de catastro, de hacienda incluso, o direcciones sectoriales específicas de los municipios o de los departamentos, empiezan a tener esos profesionales adecuados que comentaba el doctor Armando Gutiérrez, y al final el ordenamiento podrá conllevar a la identificación, por ejemplo, de áreas aptas para que tengan potencial de generación de energía renovable, con temas de cartografía, temas espaciales, incorporando componentes biológicos, forestales, hidrológicos, digamos. Eso va a conllevar a reforzar equipos en territorio. El tema es con qué recursos, ¿no? Sabemos que recursos de regalías, como lo mencioné en mi primera intervención, se avisora una reducción digamos, paulatina de estos recursos. De alguna manera estamos en un proceso de poder incrementar las transferencias de los ingresos de corriente de la nación a los territorios con con el acto legislativo 03 del año pasado, que se aprobó para poder llegar al 39.5% de las transferencias de la nación a los territorios. Este año estamos trabajando una ley de competencias, y dentro de esas competencias están estas nuevas temáticas importantes de inversión que no solamente asegura la atención, que asegure la atención en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, sino también que permita tener un colchón importante de invertir tanto en equipo humano como profesionales y proyectos asociados a estos temas estratégicos de transición energética, de comunidades energéticas, de energías renovables, de todo el tema medioambiental territorial. Entonces yo creo que ahí podríamos esperar a mediano y incluso a corto plazo que se irradie estos requerimientos para tener mejores políticas, mejores funcionarios y mayor capacidad en territorio para atender estas necesidades de avanzar en transición energética. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Doctor Luis Ferney. Yo quería decir que, de acuerdo a la temática que estamos hablando, los planes de ordenamiento territorial, recuerdo
una norma que ya viene desde 1900, del 2001, que es la ley 697 del 2001, pero también la ley 1715 del 2014. Esto va para los que desarrollan proyectos, es decir, privados que desarrollan proyectos y se encuentran con algunas barreras a nivel municipal, especialmente por los planes de ordenamiento territorial. Recordemos de que hay un artículo en la ley 1715 del 2014 que dice, hablando de la utilidad pública, recuerde que el concepto de utilidad pública tiene el efecto de hacer prevalecer el interés general frente al interés particular y le da prevalencia a los trámites de servidumbre de expropiación. Pero eso no es el punto. El punto es que la 1715 del 2014 le dio al concepto de utilidad pública a todos esos proyectos que están amparados, pero solo para temas de energías renovables, que hace parte un elemento para descarbonizar en las energías renovables y contribuiría, por supuesto, a la transición energética. Que cuando alguien vaya a desarrollar un proyecto, un privado que vaya a desarrollar, o el público también puede ser, vaya a desarrollar un proyecto en un municipio, por ejemplo, pero el plan de ordenamiento territorial no contempla la posibilidad de desarrollar en el área o en el espacio territorial un proyecto, puede hacer valer el concepto de utilidad pública extendido para proyectos de energías renovables que tiene la ley 1715 del 2014, que consiste en solicitar que cambien el plan de ordenamiento territorial para poder incorporar el desarrollo de ese proyecto en algún territorio, en una zona, y de esa forma lograr desarrollar el proyecto. Entonces, como puede ver, ya veo muchos instrumentos por las mismas preguntas que estoy viendo acá. Aquí estoy viendo en el chat una cantidad de preguntas y por las intervenciones de mis antecesores, veo que este es un tema muy importante. Definitivamente hay que seguirlo explorando. De hecho, pues tengo la oportunidad de terminar en estos días un artículo sobre esto, porque yo creo que vale la pena la academia seguir aportando un poco de todo ello, porque hay instrumentos que es necesario ya empezar a desarrollar. El doctor Leonardo, pues muy bien lo decía, que pues ya los municipios están trabajando en estas capacidades, porque evidentemente ya hay un marco constitucional y legal de actuación de los departamentos y municipios y que necesariamente a veces los alcaldes y los gobernadores no actúan porque quieren tener normas más como más expresas, más explícitas en su competencia. Qué bueno que se esté tramitando ese proyecto de ley. Yo supe en estos días que está trabajando proyecto de ley de competencias. Qué bueno que dentro de las competencias se clarifiquen o se recojan todas esas competencias que ya están regadas por varias leyes en el país, ¿sí? El doctor Milton ponía un ejemplo de la UNE. Sacó una guía importante minero-energética para aplicarla, etcétera, y no lo aplican, ¿sí? Pero es porque los alcaldes y los gobernadores, bueno, primeramente a los alcaldes, pues quizás no lo ven como dentro del ámbito de su competencia, ¿sí? Aquí hay muchas cosas de soft law, derecho suave, que los alcaldes no lo ven dentro del ámbito de su competencia. Además, si es soft law, no lo ven vinculantes. Entonces, muchas veces el soft law intenta como motivar, pero desafortunadamente no es vinculante para, pues en una orientación no son vinculantes y eso hace que no, pues no se desarrollen a veces algunos instrumentos. Y por eso, con eso termino, por eso es muy importante pensar en ese tipo de leyes que el doctor Leonardo nos estaba anunciando de competencias. Es decir, definir claramente los alcances de competencias en este tema que estamos hablando de transición energética a nivel de departamento y municipios. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Ferney. Siendo que no tenemos más réplicas en esta pregunta, quisiera darle el espacio al público. He estado viendo las preguntas, de hecho me llegó una por otro medio, que me gustaría ponerle de presente aquí en esta conversación para cerrar, y creo que me gustaría el apoyo de la doctora Carolina para la vanguardia en la respuesta.
Dice la pregunta, en el marco de la transición energética se han estigmatizado algunos sectores y actividades económicas. ¿Se debería priorizar aspectos ambientales sobre demás actividades o cómo podríamos lograr un verdadero desarrollo sostenible en el país? Muchas gracias, Dana. Muy interesante la pregunta, porque en algunos casos el contexto del desarrollo sostenible ha justificado la estigmatización de algunos sectores o se ha visto los procesos extractivos como enemigos de lo ambiental. Y es importante tener en cuenta que desde el sector ambiental, pues lo que se busca es, como bien se había mencionado, que se logre un desarrollo sostenible, y ese desarrollo sostenible se logrará cuando se logren nivelar y se logren poner en equilibrio esos tres aspectos que son lo ambiental, lo económico y lo social. Centrarse solo en lo ambiental y pensar que solo se debe priorizar lo ambiental, pues es un grave error. No se pueden estigmatizar ninguno de las otras actividades que se desarrollan para poder buscar que el país crezca desde lo económico. Es importante también tener en cuenta que cuando se habla de desarrollo sostenible, como lo mencionaba de manera preliminar, desde hace varias décadas, pues se ha buscado que tanto lo económico, que podamos utilizar los recursos naturales, que se puedan desarrollar ciertos proyectos, obras o actividades que claramente van a generar afectaciones ambientales o que pueden generar un impacto ambiental, pero es ahí donde tiene que entrar las autoridades ambientales, aplicar la norma para que esos impactos ambientales se puedan mitigar o se puedan compensar y garantizar de esa forma que esos recursos naturales que se están utilizando como base del desarrollo puedan seguirse utilizando en el tiempo de manera prolongada y podamos las generaciones futuras poderles garantizar que también utilicen los recursos naturales. Pero aquí también viene lo social, en donde la población debe sentir que esos proyectos contribuyen también a fortalecer su cohesión social. Muy bien lo mencionaban algunos de los panelistas antes, que creo que era el doctor Armando, en donde el componente social muchas veces también ha ido o no se ha tenido en cuenta en el proceso del desarrollo sostenible. Como se mencionaba desde hace algunos años, intentamos mantener muchas veces una economía muy sana, pero a costa de un ambiente deteriorado o de una sociedad enferma. Y es ahí donde rompemos como tal el esquema de desarrollo sostenible. Para poder alcanzar un desarrollo sostenible en Colombia, también tenemos que analizar que en el país hay problemas estructurales. Y este tipo de problemas estructurales pasan también por deficiencias que tenemos en garantizarle a la población un nivel de vida digno, unas condiciones dignas de vida, poder que también tengan acceso a salud de calidad, a obras de infraestructura, a educación de calidad. Cuando nosotros ya como sociedad vemos que todos esos aspectos, que tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, es ahí donde podemos volcarnos de manera más directa a la protección ambiental. No obstante, mientras no logremos nosotros en el contexto nacional satisfacer las necesidades de la población, poder garantizar que desde lo social pueda darse esa cohesión, que se superen esas brechas que tenemos, enfocarnos solo en lo ambiental, pues va a ser muy difícil. Buscamos desarrollarnos y por eso es que en algunos contextos lo económico jalona mucho más que la protección ambiental o las obras sociales que se dan. Entonces, el desarrollo sostenible lo podremos lograr cuando logremos, cuando alcancemos equilibrar esas variables sin estigmatizar claramente los sectores ni las actividades que se desarrollan en ese contexto. Ok, perfecto. Doctora Carolina, muchas gracias. ¿Alguno de nuestros panelistas le gustaría tener un derecho de réplica frente a esta pregunta? No, punto. Doctor Armando. No como derecho de réplica, pero creo que es que todos los proyectos que se estructuren debe ir la línea siempre de lo ambiental, que es transversal a todo. Pero quisiera hacer un comentario ahí que tiene incidencia ambiental y de capacidades. Es que hay que desarrollar capacidades también para comprar tecnología. Hoy estuve en un debate sobre
¿Cuál sería la tecnología a implementar en un parque solar urbano? Y un enfrentamiento sobre tecnologías complejo, que se ha dado también en iluminación. Compramos tecnologías baratas, de bajo costo, o que dice que son eficientes y en la práctica no lo son. ¿Con qué criterio estamos comprando las tecnologías? ¿Con los catálogos que nos reflejan una eficiencia ambiental y energética que no es real? ¿Con qué criterios las entidades públicas o privados incluso adquieren esas soluciones energéticas? Entonces debe haber también una pedagogía y la academia lo debe hacer de cómo adoptar las tecnologías, cómo son los temas de las garantías. Tenemos muchísimos proyectos con las garantías que nos sirven. No hay nadie que responda. Se compran proyectos costosísimos a un intermediario con unos catálogos y cuando se dañan no hay quien responda. Entonces, en el tema de tecnologías de la transición, creo que hay que ponerle también un asterisco, porque inciden en lo ambiental, en lo financiero, en reclamaciones legales. Y ya lo hemos vivido en los sistemas de iluminación urbana. Entonces, creo que eso que nos ha pasado hay que extrapolarlo ya a las demás tecnologías de la transición energética. Gracias. Muchas Me quedo gracias, callado. doctor. Doctor Luis Ferney. Sí, no, yo quería aprovechar que escuché muy atentamente la intervención del doctor Everaldo Ramprea. Me llamó la atención, él dijo algo que se están creando unos derechos. Sí, en efecto, es cierto. Y eso los municipios se tienen que dar cuenta de eso, los departamentos. Porque hoy con la transición energética, conté así rápidamente cuando él estaba interviniendo, que estaba hablando de esa creación de derechos, que ya se vuelven unas garantías. Por ejemplo, el derecho a ser autoconsumidor, ¿sí? Con energías renovables, por ejemplo. O el derecho a participar en comunidades energéticas, por ejemplo. El derecho a no ser ecológicamente engañado, ¿sí? Eso es un derecho. Hablando ahora del derecho de la sostenibilidad. El derecho circular, es decir, todo lo que está involucrado en la economía circular. El derecho a la movilidad sostenible. O sea, ya se están apareciendo una serie de derechos que el Estado a nivel nacional, departamental y municipal debe enfrentar, ¿sí? Debe enfrentar y debe estar en la capacidad. Yo he escuchado muy atentamente a mis antecesores, casi todos manifiestan que hay algo en los departamentos y municipios que se tienen que preparar para todo esto, ¿sí? Se tienen que preparar. Y yo creo que aquí las universidades podemos, doctor Milton, jugar un papel muy importante. Y yo creo que la razón de ser de este tema, de haberlo puesto, es como un inicio, ¿no? Un inicio para poder actuar más con los departamentos y los municipios frente a estos nuevos derechos que tienen los ciudadanos. Eso es lo que quería. Muchísimas gracias, doctor Luis Ferney. Doctor Milton. Gracias, Dana. No, yo solo para cerrar y complementar lo que dijo el doctor Luis Ferney. Fíjense que hay una pregunta en el chat que hace referencia a qué tan viable vemos la creación o constitución de una secretaría municipal o departamental o una dependencia especializada que tenga como función principal llevar a cabo la ejecución de ese tipo de proyectos. Pues yo diría que no solamente o no me preocuparía tanto el tema de la ejecución de este tipo de proyectos porque instrumentos jurídicos hay, como si qué bueno sería una secretaría municipal o una dependencia responsable de la planeación mineroenergética del territorio en el contexto de la transición energética, ¿cierto? Para poder hacer realidad todo lo que hemos hablado acá. Uno, una adecuada pedagogía de la transición en el territorio, tanto para autoridades locales como para comunidades. Dos, una adecuada planeación desde el ordenamiento territorial articulado con el ordenamiento nacional. Y tres, las posibilidades ya de ejecución como tal real de los proyectos. Y yo creo que ahí sí hay espacios y viabilidad jurídica para hacerlo. Solamente quería responder a esa pregunta para que no quedara en el aire.
Muchísimas gracias, doctor Milton. Efectivamente, tenemos bastantes preguntas en el chat, todas muy pertinentes, pero por temas de tiempo tendremos que dejarlas para otra oportunidad. Darles las gracias a todos nuestros panelistas por su participación y sus increíbles aportes para este evento. Darles las gracias también a nuestros asistentes para pues, su valiosa participación y su asistencia en este evento. Invitarlos a ser parte de las redes sociales del departamento, donde publicamos próximos eventos, próximas proyectos que tenemos, nuestros programas, para todo lo que sea de su interés. Gracias a todos y doy por cerrada este webinar. Feliz tarde para todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, hasta Saludos a luego, todos. feliz noche. Gracias a todos, chao.